Con 11 años, fue acusado de asesinar a su madrastra embarazada. ¿Quieres saber de quién se trata? Quédate hasta el final del video para descubrir su historia. Número 1. John Venables y Robert Thompson. John Venables y Robert Thompson. Dos nombres que resuenan con infamia en la historia criminal del Reino Unido. Se convirtieron en los asesinos convictos más jóvenes del país en el siglo XX. Su crimen, cometido en 1993, conmocionó a la sociedad por su extrema brutalidad y la tierna edad de los perpetradores y la víctima. Ambos tenían apenas 10 años cuando secuestraron y asesinaron a James Bulger, un niño de 2 años de edad, en un caso que destrozó la noción de inocencia infantil. La secuencia de los eventos es escalofriante. Venables y Thompson atrajeron a Bulger lejos de un centro comercial en Bootle, Merseyside, y lo llevaron a un largo y tortuoso camino que culminó en una vía férrea donde cometieron el asesinato. Número 2. Kate Routledge. El caso de Kate Routledge, aunque menos conocido que el de Venables y Thompson, es igualmente perturbador en su naturaleza. Routledge, un adolescente estadounidense, fue encontrado culpable de un crimen impactante, el asesinato de su propia hermana. Este acto espantoso tuvo lugar en un contexto familiar complejo y oscuro. Kate alegó que su acción fue un intento desesperado de proteger a su hermana de abusos, una afirmación que nunca se corroboró con pruebas concretas durante el juicio. La ausencia de evidencia de abuso, combinada con la severidad del acto cometido, resultó en una sentencia de 40 años de prisión para Routledge. Número 3. Lionel Tate. Lionel Tate es otro caso que ha marcado la historia de la delincuencia juvenil, pero con particularidades que lo distinguen significativamente de otros casos. En el año 2001, con tan solo 13 años de edad, Tate se convirtió en la persona más joven en Estados Unidos en ser condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Su crimen fue el asesinato de Tiffany Eunick, una niña de 6 años, en un acto de violencia que Tate afirmó inicialmente fue un accidente durante un juego. El caso de Tate desencadenó un debate nacional e internacional sobre la adecuación de sentencias tan severas para delincuentes juveniles. Este debate se intensificó por el hecho de que la defensa de Tate argumentó que la influencia de la lucha profesional, de la cual era aficionado, había jugado un papel en su percepción de la violencia y su impacto. Eventualmente, la sentencia de Tate fue conmutada y se le concedió una nueva oportunidad de juicio. Número 4. Christian Fernández. Christian Fernández, un caso perturbador dentro del sistema de justicia juvenil de Estados Unidos, destaca por su naturaleza trágica y las complejas cuestiones legales y éticas que plantea. En 2011, a la temprana edad de 12 años, Fernández se convirtió en la persona más joven en Jacksonville, Florida, en ser acusado como adulto por un delito de homicidio en primer grado. El crimen que cometió fue impactante: la muerte de su hermano de 2 años, David Galarraga, causada por agresiones físicas. Lo que hace particularmente trágica la historia de Fernández es su trasfondo familiar. Antes del incidente, había experimentado una vida llena de abusos y traumas, incluyendo haber presenciado el suicidio de su padrastro y haber sido víctima de abuso sexual. Número 5. Jasmine Richardson. Jasmine Richardson, cuyo caso se desarrolló en Medicine Hat, Alberta, Canadá. En 2006, es conocida por ser la asesina convicta más joven en la historia de Canadá. A la edad de 12 años, Richardson y su novio de 23 años, Jeremy Steinke, conspiraron y ejecutaron el asesinato de la familia de Richardson, sus padres y su hermano pequeño. Lo que hace particularmente escalofriante este caso es la dinámica entre Richardson y Steinke y sus motivaciones detrás del crimen. Steinke, que afirmaba ser un hombre lobo de 300 años de edad, ejerció una influencia significativa sobre Richardson. Juntos idearon un plan macabro para eliminar a su familia, lo que culminó en una masacre brutal. No olvides dar me gusta a este video y suscribirte para más curiosidades increíbles. Número 6. Eric Smith. Eric Smith es otro caso que resalta dentro de la criminología juvenil en los Estados Unidos. En 1993, a la edad de 13 años, Smith cometió un crimen que sacudió la pequeña comunidad de Savannah, Nueva York. La víctima fue Derek Robbie, un niño de 4 años.
La naturaleza del crimen fue particularmente brutal y premeditada, lo que generó un intenso escrutinio mediático y público. Smith, quien afirmó haber sido víctima de acoso escolar, atacó a Robbie en un acto de violencia aparentemente aleatoria y despiadada. Smith fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a un mínimo de 9 años a cadena perpetua. Una sentencia que refleja la gravedad del crimen, pero también suscita preguntas sobre la justicia y rehabilitación para jóvenes delincuentes. Número 7. Jordan Brown. El caso de Jordan Brown es un ejemplo inquietante de violencia juvenil y su tratamiento en el sistema de justicia penal de Estados Unidos. En 2009, a la edad de 11 años, Brown fue acusado de asesinar a Kenzie Hawk, la prometida embarazada de su padre, en un acto de violencia impactante en Wampum, Pensilvania. Lo que hace este caso particularmente trágico y complejo es la edad de Brown en el momento del crimen y las circunstancias que lo rodean. Según los informes, Brown actuó por celos, temiendo que el hijo no nato de Hawk desplazaría su lugar en la familia. Este caso provocó un debate significativo sobre la forma en que los jóvenes delincuentes deben ser tratados por el sistema de justicia, especialmente en casos de crímenes graves. Inicialmente, Brown fue acusado como adulto, una decisión que luego fue revocada, permitiendo que su caso se trasladara al sistema de justicia juvenil. Número 8. Los hermanos Bebber, Robert y Michael Bebber. Los hermanos Bebber, Robert y Michael, protagonizaron uno de los casos más espeluznantes y trágicos en la historia criminal reciente de Estados Unidos. Este caso tuvo lugar en Broken Arrow, Oklahoma, en 2015, y capturó la atención nacional por su brutalidad y la dinámica familiar involucrada. Robert, de 18 años, y Michael, de 16, planearon y ejecutaron un asesinato masivo que resultó en la muerte de 5 miembros de su propia familia, incluyendo a sus padres y 3 hermanos menores. Ambos hermanos fueron detenidos y enfrentaron juicios separados, donde se revelaron los perturbadores detalles de su plan y ejecución. Robert Bebber se declaró culpable y recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Michael Bebber fue juzgado y condenado a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de cumplir 85 años de su sentencia. Número 9. Joshua Phillips. El caso de Joshua Phillips es uno de los ejemplos más impactantes de delincuencia juvenil en Estados Unidos. En 1998, a la edad de 14 años, Phillips cometió un crimen que sacudió a la comunidad de Jacksonville, Florida. La víctima fue Maddie Clifton, una niña de 8 años que vivía en su vecindario. La desaparición de Maddie desencadenó una búsqueda masiva que concluyó trágicamente cuando su cuerpo fue descubierto oculto bajo la cama de Phillips, una semana después de su desaparición. La naturaleza del crimen y la juventud de Phillips generaron una intensa atención mediática y debates sobre la justicia penal juvenil. Phillips afirmó que el asesinato fue accidental, resultado de un pánico impulsivo después de que él golpeara a Maddie accidentalmente con un bate de béisbol. No obstante, la brutalidad del crimen y el posterior intento de ocultar el cuerpo de Maddie llevaron a su condena por asesinato en primer grado. Número 10. George Stinney. George Stinney, cuya historia se remonta a 1944 en Alcolu, Carolina del Norte, representa uno de los casos más desgarradores y controvertidos de la justicia penal estadounidense. A la edad de 14 años, Stinney se convirtió en la persona más joven en ser ejecutada en el siglo XX en los Estados Unidos. Fue acusado de asesinar a 2 niñas blancas, Betty Joan Beneker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 7 años. El juicio y la ejecución de Stinney estuvieron plagados de irregularidades y prejuicios raciales. Su juicio duró apenas unas horas. No se presentaron pruebas físicas que lo conectaran con el crimen, y el jurado, compuesto exclusivamente por hombres blancos, tardó menos de 10 minutos en condenarlo a muerte. La ejecución de Stinney, realizada mediante la silla eléctrica, fue un trágico ejemplo de las fallas del sistema de justicia penal, especialmente en el sur segregado. A lo largo de los años, el caso de Stinney ha sido citado como un ejemplo crítico de injusticia racial y legal. En 2014, su condena fue póstumamente anulada, lo que subraya las profundas fallas en el caso y la necesidad de justicia, incluso décadas después.
Por último, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Muchísimas gracias por acompañarnos en un video más.